que nada quiero darles la bienvenida a esta edición número 12 del Festival Hola México, que normalmente celebramos aquí en persona en Los Ángeles, pero que este año estamos online, estamos en pantalla, que es una gran plataforma, y quería darles la bienvenida con el documental El Guardián de la Memoria. Tenemos a Marcela Arteaga, que es la directora del documental. No sé si quieran presentarse ustedes directamente. Como tú quieras. Alfredo, ¿quieres presentarte? Ah, se nos fue Alfredo. Javier, ¿quieres presentarte? Sí, pues si quieres Marcela y luego yo y ya, o Marcela, Alfredo y... Bueno, yo soy Marcela Arteaga, la directora del Guardián de la Memoria. Estoy muy contenta de estar aquí, pero sobre todo de compartir esto con Alfredo y con Javi, y espero que pronto llegue Citlali. Bueno, yo soy Gabriela Paciel y yo les voy a hacer la entrevista del Q&A. Primero que nada quería felicitarlos, o sea, es un documental sumamente emotivo, o sea, de verlo, lo vi, me llegó hasta los huesos. Y primero que nada quería preguntarte, Marcelo, un poco cómo descubres esta historia, o sea, cómo llegas a Guadalupe, cómo te involucras en esta historia tú. ¿No quieres que se presenten los demás? Hola, Sí. yo soy Javier Campos, soy el editor del Guardián de la Memoria. Muchas gracias por la invitación, por la selección. Pues nada, pues vamos a platicar. Bueno, si quieres empiezo, en lo que van y vienen, y a ver si me contesta el señor alguien también. Yo lo primero, como llegué a Guadalupe es porque primero conocí a Carlos Spector. La mamá de Carlos es de Guadalupe, la familia materna de Carlos es de Guadalupe. Y bueno, como Carlos siempre lo explica, es que es como una cosa muy rara, que es su papá es un judío de Brooklyn que fue a buscar oro junto con unos amigos y llegaron a Guadalupe y ahí él encontró a su oro, que es la mamá de Carlos. Entonces, bueno, así fue como yo llegué a ese pueblo. Bueno, llegué primero a Carlos y luego platicando con Carlos, no sobre Guadalupe, sino sobre lo que estaba sucediendo en México, fue que así fue como empecé a llegar a este pueblo. No todas las personas que aparecen en la película son de Guadalupe, pero sí la película habla de lo que sucede en Guadalupe, que es lo mismo que sucede en el resto de los pueblos de la región y del país, desafortunadamente. Sí. ¿Cuándo es el momento en que dices, wow, aquí tengo una peli? Pues desde el principio, desde que platiqué con el señor Holguín y con otras personas, porque primero conocí al señor Holguín y a Saúl Reyes, y desde que los conocí a ellos y a Carlos, sabía que había una película ahí. Después conocí pues a Nitza y a sus hermanas, a su tía, y a Rosa y a todos los que aparecen en la película y muchos otros que no aparecen en la película. Y pues ahí fue, no donde supe que ya tenía una película, sino que había que hacer esta película, y después Javier nos ayudó a hacer la película. Javier, cuéntanos un poquito, siguiendo la respuesta de Marcela, ¿qué te llama a ti la atención de bueno, no sé si ya conocías a Marcela, pero cuando Marcela te platica del proyecto, ¿qué te lleva a decir, ok, esta es una historia que tenemos que contar? Sí, pues yo no conocía a Marcela, yo he trabajado varios años editando documentales, entonces fue a través de recomendaciones que Marcela, digamos, me contactó. Y justo parte de lo que me sorprendió mucho era que yo no sabía nada de lo que estaba pasando, lo que había pasado en esa región de Chihuahua, ¿no? Incluso con personas de Chihuahua con las que platiqué en el momento, como que me veían muy sorprendidos, era como, pero no es así, ¿no? Y era como, no, sí es así. Yo acabo de ver testimonios y está muy rudo, ¿no? Entonces, esa parte fue la que a mí me motivó mucho, como pues siempre hacer documentales es descubrir realidades nuevas
y esta realidad era tan desgarradora que era algo que había que contar, sí o sí, ¿no? Y fue muy bonito el proceso, fueron varios meses, si no mal recuerdo, como 7, 8 meses solo de edición, más obviamente todo el trabajo previo que Marcela había hecho, ¿no? Pero sí, o sea, el impacto que tuvo el impacto que creo que la película genera fue el impacto que tuve solo al escuchar las historias, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la película funcionó bastante bien en lograr transmitir esa sensación, pues, de asombro, porque yo creo que mucha gente que ve la película no sabe lo que está pasando, no sabe lo que pasó. Entonces, por eso era importante hacer esta película. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Citlali, bueno, antes que llegaras, les había pedido que se podían presentar un poquito, si puedes presentarte y cuéntanos un poquito también cómo conoces a Marcela y a Javier y cómo accedes a que tu historia esté o sea, ¿qué te convence de contar tu historia? Ok, soy Citlali Alvarado, soy hija de Mitza Paola Alvarado, sobrina de José Ángel Alvarado y prima de Rocío Alvarado. Desapareció hasta el 29 de diciembre del 2009. Para nosotros ha sido una lucha constante desde el momento en que desaparecieron a mi mamá y a mis familiares. Entonces, no hemos parado, o sea, mi familia y yo, es un procedimiento que hemos hecho durante muchos años. Y al momento que conocemos a Marcela, que nos cuenta de su proyecto, se nos hizo algo muy interesante, no nada más para darle voz a las personas desaparecidas, sino para que mucha gente se diera cuenta de los problemas que realmente están pasando, porque no es lo mismo escuchar o ver en las noticias, pues desaparecieron a esta, o no, es más porque no son noticias que pasan en las noticias, pero simplemente de que, pues me enteré de que, por ejemplo, en el pueblo donde desaparecieron a mi mamá, Egidio Benito Juárez, pues que la desaparecieron. La gente no piensa lo mismo hasta que no se da cuenta que realmente está pasando eso. O sea, en la película de Marcela están muchos casos de desapariciones, torturas, violencia, que si tú no lo ves, si tú no ves a las víctimas realmente cómo ellas están sintiendo, no te metes pues ahí, o sea, no lo crees. Claro, es diferente cuando las víctimas dejan de ser un nombre o un número del cual no conoces nada, a cuando empiezas ya a ponerle un rostro y a escuchar el efecto lo que le ocurrió a esa persona, no solo lo que le ocurrió a ella, sino el efecto que tiene en las familias y en las personas que dejan detrás, que es lo más fuerte. Tú, al final el documental nos cuenta de que algunas de las personas entrevistadas consiguieron el asilo político y otras fueron deportadas a México. ¿Tú en este momento estás en Estados Unidos o en México? En Estados Unidos. Ok. O sea, eres una de las afortunadas, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotras cruzamos, mi familia, por parte de mi mamá, somos 11 miembros, cruzamos en el 2013. Mis hermanas y yo, cuando recién pedimos asilo político, mis hermanas y yo nos mandaron a un albergue a Phoenix, Arizona, por 2 meses, nos consideraron hijas no abandonadas, hijas abandonadas sin papá y sin mamá. Entonces estuvimos 2 meses ahí. Debido a eso, pues de lo malo sale lo bueno. Carlos Spector, nuestro abogado, nos ayudó a conseguir la residencia, porque en ese entonces había un programa con las diócesis católicas que nos ayudaron a conseguir nuestra residencia. Entonces mis hermanas y yo al año pudimos arreglar la residencia, pero mis otros familiares todavía están en proceso de asilo político. Todavía ellos no arreglan. Alfredo, ¿nos escuchas? Claro que sí, ya los escucho. Claro que sí. Bueno, igual que a Citlali, te pediría si puedes primero preséntate, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos cómo llegas tú
al documental? Bueno, mire, mi nombre es José Alfredo Holguín Okay. bueno, llegué aquí a Estados Unidos en el año 2009 en busca de asilo político, saliendo de mi natal tierra, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Aquí luego en la frontera. Y bueno, pues después de una serie de acontecimientos violentos que me sucedieron de extorsión, amenazas y después de que la amenaza se cumplió con el asesinato de uno de mis hijos que tenía 23 años, bueno, pues nos venimos a este país buscando vivir en paz más que todo y escuchando y viendo las historias de muchos mexicanos que se exiliaron aquí en El Paso, Texas y en el Valle de Texas. Pues hemos vivido y convivido varias de las tragedias que han vivido cada uno de los integrantes y yo pues estoy muy relacionado, muy consternado y, y de todos modos le doy gracias a Dios porque conocí a la familia Spector, que son nuestros abogados, pero más que todo son como nuestros amigos, son parte de nuestra familia y gracias a ellos hemos podido ir sosteniendo esta situación. No la hemos superado del todo, porque es muy difícil, pero cuando menos hemos aprendido en conjunto a sobrellevar la vida que ahora tenemos de este lado. ¿Conseguiste el asilo político? ¿Tú y tu familia? Bueno, todavía no, todavía está en trámite mi caso y al igual que el caso de toda mi familia. Somos una familia de 17 personas que estamos solicitando el asilo político de este lado de la frontera, incluyendo mis hermanos, sus hijos, mis hijos, las nueras, los nietos. Y estamos en espera de la decisión de un juez. Todavía nuestro caso no está resuelto. Pero dice que llegaste en 2009, ¿verdad? O sea, el proceso tiene más de 10 años. Claro, yo llegué aquí en 2009 y solicité mi asilo porque realmente cuando nosotros solicitamos el asilo fue como 2 años después. No era nuestra intención venirnos a Estados Unidos a establecer o crear algún tipo de beneficio de este país. Lo que pasa es que las cosas pensamos nosotros en algún momento que se iban a componer, que iban a estar mejor, pero no fue así y nos vimos obligados a pedir el asilo político, a tener un estatus legal en este país para poder tener una vida más normal como cualquier residente, como cualquier ciudadano, como cualquier persona que vive dentro de esta nación. Ok. Marcela, quisiera que me contaras un poco, una vez que empiezas a rodar, bueno, y Javier también, una vez que empiezan a rodar en Guadalupe y en Ciudad Juárez también, ¿qué tan difícil resulta hacer este tipo de documental allá? Me refiero a cuestiones legales, o sea, necesitan como permisos del gobierno, es sencillo conseguirlos. Básicamente, o sea, quiero saber también si tuvieron como alguien intentando que no se hiciera este documental, como algunas trabas en el camino. Pues no, lo que sucede es que nunca le dijimos a nadie lo que estábamos haciendo. Entonces, pues íbamos y filmábamos, pero sí, y si nos preguntaban, decíamos que estábamos haciendo otra cosa. Ya era casi como una broma en el crew, a quién le tocaba inventar la historia de lo que estábamos haciendo. Y el que tenía las mejores historias era Axel, el fotógrafo. Entonces ya después él se quedó como el inventador oficial. Pero sí se nos acercaban mucho y nos preguntaban mucho, especialmente cuando estábamos filmando en Favens, que íbamos con un triciclo y que el triciclo lo bajábamos y lo poníamos en todos los lugares, entonces, o la casita, pues eso llamaba mucho la atención, pero también hacía que pareciera que estábamos haciendo algo
completamente diferente de lo que estábamos haciendo. Filmamos mucho más en Estados Unidos que en México, porque todos ellos viven en Estados Unidos y no podían pasar a México. Entonces, casi todo lo filmamos en Estados Unidos. Filmamos, sí, fuimos a Guadalupe y Juárez, y etcétera, pero en realidad fue lo menos de lo que filmamos. Y en México, pues lo que sí fue lo más, en términos de seguridad, fue lo más complicado, fue ir a Guadalupe, pero pues no había manera de que no fuéramos. Entonces, no tuvimos trabas para filmar, porque ni pedimos permiso, y cuando nos preguntaban, pues inventábamos cosas. ¿En qué estado está Guadalupe en este momento? ¿Sigue teniendo el nivel de violencia que tenía cuando ocurrieron los hechos del documental, o se ha un poco estabilizado, o sigue igual o peor? Pues mira, yo platicando con Carlos, de lo que yo sé es que sigue igual, pero quizás Nitza o Alfredo te pueden decir mejor eso. Alfredo, cuéntanos, ¿sabes cómo está la situación actual en Guadalupe? ¿Si sigue igual de violenta? Por supuesto que no solamente está igual de violenta, el municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua, forma parte del estado de Chihuahua y forma parte del Valle de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. La violencia no ha terminado y no ha minorado, sino al contrario, la violencia ha aumentado a tal grado que el municipio de Guadalupe, después de haber tenido cerca de 25 mil habitantes, ahora, si hay 1,000 habitantes, yo creo que habría que hacer una fiesta. Pero realmente la violencia está igual, según veo en las noticias, está igual que en Michoacán y que otras partes de México. La violencia está desatada a más no poder. Ese es un municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, es un municipio que está pegado prácticamente a la franja fronteriza, pero tan pegado, que es un lugar muy propicio para el trasiego de las drogas de aquí, de México a Estados Unidos, y de Estados Unidos hacia México, lo que vulgarmente se llama como Fayuca, es el mejor sector. Uy. Problema, pero ahorita lo arreglamos. No se me vaya, tuve un pequeño problema, aquí, se metió alguna interferencia. ¿Todos me escuchan? Sí. Sí, ok. Y pues la verdad es que como el lugar es propicio, los delincuentes, gracias a la participación del gobierno, siguen trabajando, siguen haciendo de las suyas ahí por ese sector, y para que se hiciera más fácil, bueno, pues hicieron correr a la mayoría de todos los habitantes de Guadalupe, llámense como se llamen, tuvieran lo que tuvieran, todos salieron corriendo porque fueron víctimas de las amenazas, de la violencia, de los asesinatos, de los descuartizados, del secuestro. Realmente una cosa espantosa. Yo me acuerdo de la señora doña Sara Salazar, que en paz descanse. Ella le secuestraron y le asesinaron 4 hijos de un solo trancazo, y ver esa escena cuando dicen las autoridades, después de que la familia presionó, ver a sus cuerpos tirados en la carretera y para que los encontraran las autoridades, se me viene a la mente que es una escena terrible, muy espantosa. Y doña Sara, que era una activista del Valle de Juárez, pues bueno, tuvo que aguantar ahora sí que
fue el pago a sus desafíos a las autoridades por las anomalías y las injusticias que estaban cometiendo, y ella siempre fue una persona que siempre se manifestó en contra de todas estas cosas. Y bueno, pues pagó el precio muy alto, muy caro. Yo pagué con la vida de uno de mis hijos, y yo vi el semblante de doña Sara, que perdió a sus 4 integrantes, hombres y mujeres, y realmente no puedo creerlo todavía, pero las heridas que yo vi en ella, en su corazón, no las heridas superfluas. Lo que yo vi en ella fue una total impotencia en contra del gobierno mexicano, porque a final de cuentas, después de haber sido una persona tan activista en compañía de sus hijos, después se encontró huyendo de su natal Guadalupe, y venir a refugiarse acá a un lugar, y yo le admiro a la señora Salazar, que desde acá le seguía gritando y le seguía diciendo sus verdades al gobierno de México por todas las atrocidades que cometieron en contra de ella y de sus hijos. Y pues como ella era una persona muy grande, bueno, pues yo quiero pensar que la tristeza, el dolor, la soledad y como dije al principio, la impotencia, pues bueno, pues al fin le ganaron y tuvo que entregar su vida, y en paz. Es uno de los acontecimientos más tristes de los que yo me he enterado. Wow. Citlali, quería preguntarte algo. Cuando te presentaste nos comentaste que tu tía también es desaparecida. Mi mamá, ok, sí. ¿Es tu tía la que sale en la película? No. Oh, ok, ya. Ok. Sí, es tu tía la que sale en la película. Sí, pero no es la tía desaparecida, ¿verdad? No. Ya, sí, porque... Es como prima hermana es como sobrina de mi mamá. Ya, ok. ¿Me explico? Sí, o sea, no estaba segura si era algo que había pasado después que habían terminado la película, pues. No. Ok. Ok, quería preguntarles, en México tengo entendido que el documental ganó el premio Mejor Documental en Morelia el año pasado, ¿verdad? Sí. Quería preguntarles qué recibimiento ha tenido en México, y también un poquito si en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos estamos viviendo un momento muy interesante, cuando es referente a la migración y un momento histórico interesante. Y me gustaría saber qué recibimiento tuvieron en México y qué recibimiento han tenido en Estados Unidos, especialmente, ¿sabes? En México porque es una denuncia directa al gobierno mexicano, y en Estados Unidos precisamente por lo que hablábamos hace un rato de lo que es ponerle un rostro a las historias, y el enseñar que no son personas que quieren un asilo político solo porque decidieron quererlo así, sino es porque desgraciadamente se han visto en una situación donde esta es la única salida que tienen. Pues mira, en México es como dice Javi, yo cada vez que presento la película, la gente lo primero que dice es, yo no sabía qué es lo que estaba pasando esto. Entonces, en general, lo que nos han dicho es gracias por hacer esta película, porque bueno, por lo menos ahora ya sabemos. Y en Estados Unidos lo que a mí me pasó fue exactamente lo mismo, nada más que como un no saber que, pues este discurso oficial, tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos, en Estados Unidos el discurso oficial de todos quieren venir aquí a buscar papeles y todos nos quieren quitar nuestro trabajo y son todos criminales, y etcétera. Bueno, pues que saber, el público cuando ve la película y ve las historias y escucha lo que sucede, como que su percepción y su visión cambia por completo, no solo de quienes están cruzando la frontera,
sino también de lo que está haciendo el gobierno norteamericano para no permitir, para no dar asilo, para estigmatizar a quienes cruzan como, pues eso, como casi como criminales, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy bien recibida en los dos lados, porque sí creo que es un tema que atañe a los dos países por igual. Cada uno tiene su responsabilidad en lo que está haciendo y en lo que ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido bastante bien recibida. ¿Han tenido algún tipo de amenaza no sé, en general? ¿Por la película? Sí. Por la película no, Okay. afortunadamente. ¿Ustedes tampoco? No. Claro que no. No hemos tenido ninguna amenaza. Claro que no. Eh, ah, perdón, estoy checando mis notas. Sí, está bien. Mientras checas sus notas, quería comentar del asunto de que si no hemos tenido amenazas. Lo que pasa es que nosotros los exiliados, mexicanos en exilio, del cual yo represento a esta organización, soy el presidente de Mexicanos en Exilio, y por supuesto que de este lado de la frontera, pues muy pocos se atreverían a amenazarnos, pero yo casi creo que estoy seguro que si estuviéramos del otro lado de la frontera, si estuviéramos en México, yo creo que no solamente hubiéramos recibido amenazas, sino que ya estuviéramos también desaparecidos. Esa es una apreciación que yo tengo, sin temor a equivocarme, que es una de las cosas más reales para nosotros y que pisamos nuevamente nuestro territorio y no solamente recibimos amenazas, que si nos podríamos ser hasta asesinados. Sí, una de las cosas que me parece interesante también bueno, la razón por la que estamos haciendo este Q&A a través de nuestras computadoras es por o sea, el COVID que está afectando el mundo entero. Pero una de las cosas que me parece interesante es que permite, por ejemplo, a los festivales de cine ir online, permite que la historia de ustedes y que este Q&A o sea, llega a más personas que si está solo en el cine. Y me parece que eso es una cosa muy importante para que la gente pueda conocer un poco más de la historia de ustedes. ¿Puedo decir una cosita? En términos de esto de las amenazas y tal, o más bien de la pregunta anterior de que cómo seguía la violencia en Guadalupe, si había bajado o no, quizás no estaría mal que Nitza nos platicara en qué va el caso de su mamá. Oh, ok. Porque después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde llegó el caso de su mamá, hicieron una serie de recomendaciones a México y quizás Nitza nos puede platicar de eso. Pues, nosotras todavía, a pesar de que creo, si mal no recuerdo, ya hace 2 años que fuimos a Costa Rica, pero no, el gobierno no ha cumplido, el gobierno, lo más importante para la familia es de que el gobierno nos tiene que decir el paradero de ellos, qué hicieron, si ya no están con vida, dónde están sus restos, o entregárnoslos, pero es lo más importante para la familia. Con lo único que el gobierno ha cumplido es con las indemnizaciones de las familias, pero pues eso es lo de menos para nosotros. ¿Quién está a cargo de la investigación? ¿El gobierno federal? O sea, El gobierno, sí. Ok. Sí, o sea. Ok. ¿Y qué otras, además de decirles del paradero, la indemnización, qué otras cosas se supone que deben de hacer que no han hecho? El gobierno debe de brindarnos protección, Okay. debe cumplir con
una de las cosas que ordenó el gobierno, no, que ordenó la Corte Interamericana era que nos ayudaran con proyectos productivos. Tampoco lo han hecho. Sí nos tomaron datos y nos dijeron, pues como que era más o menos lo que queríamos, no lo han hecho. Por ejemplo, en la casa de mi mamá, tenemos una deuda de predial, también nos tenían que ayudar con eso, es algo que tampoco han hecho. A mi tía le quitaron, a mi tía María, pues le hicimos güera, a la que aparece en el documental. A ella también, ella perdió su casa, tampoco le han dicho nada. Nos dijeron también que una de las cosas que el gobierno debe cumplir es, por ejemplo, la familia debe de querer el reconocimiento público, tampoco lo han hecho. Otra de las cosas es, por ejemplo, la familia, debido a esto que pasó, la familia tenemos que ponernos de acuerdo y decir, ok, debido a esto que pasó, nosotros queremos implementar algo para que ya no se repita o para que esto se recuerde o para que la gente sepa lo que está pasando. Eso tampoco, son cosas que nada ha cumplido el gobierno más que económicamente. Esta pregunta, dinos, Javier. Sí, digo, o sea, para mí la película justamente busca hacer hincapié en que el tipo de violencia que se desató con Calderón, que es de la época en la que todas estas familias sufrieron, era una violencia que ya existía, pero estaba manejada de otra forma. O sea, es lo que Carlos básicamente nos explica en la película, y es que era una violencia estructural, ¿no? Entonces, Calderón le da mucho poder a los violentos, ¿no? En este caso a los militares, a los federales y demás. Y de pronto esa violencia que ya existía, pues ahora esa violencia tiene todo el poder. Y es una violencia que no le han quitado ninguno de los gobiernos que han seguido, ni siquiera el actual, ¿no? Tenemos Guardia Nacional, que está militarizada, tenemos ahora la Marina controlando las aduanas, los puertos, ¿no? O sea, como ese poder que se le brindó a esas entidades no se les ha podido quitar, y de hecho han ido adquiriendo más, ¿no? Ahora salió todo este tema del dinero que han desviado los militares y no hay nadie enjuiciado ni nadie acusado por eso. Entonces, claro que estas familias van a tener miedo de regresar porque muchas personas que incluso estuvieron en cargos públicos en esa época están en votaciones por otros cargos, ¿no? Entonces el peligro está ahí y no se ha reparado en términos estructurales como para que las familias puedan sentirse seguras para regresar. De hecho, básicamente esa iba a ser mi siguiente pregunta a Citlali y a Alfredo, si a ustedes les gustaría regresar a México. Bueno, pues yo por mi parte ni siquiera he tenido la intención de regresar a México en los últimos 7 años. Solamente me gustaría ir a México para visitar a unos familiares que tengo allá y sobre todo visitar la tumba de mi hijo, porque pues desde que nos venimos esa tumba se quedó prácticamente abandonada. Pero realmente yo creo que las personas que hemos sufrido una violencia de este tipo y de ese tamaño, no creo que tengan ninguna intención de regresar a México. No quiero decir ni voltear para allá, porque pues todos los días veo mi México, aquí lo tengo a 20 minutos, lo extraño, lo añoro, lo quiero, mi país, añoro las tradiciones, ver a mi gente. El país de México es un buen país. Lo que pasa es que caímos en manos de unos gobernantes voraces y al último hasta descarados, porque ya no sabemos, ya no sabemos en quién confiar. Realmente
el problema de México está tan enraizado que es como querer desenterrar un árbol de 50 años con un pico y una pala. Es totalmente imposible para la administración actual querer hacer algo si es que tiene la intención de hacerlo realmente, porque erradicar esta corrupción y esta violencia que estamos viviendo no es cosa de uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 años, ¿no? Yo creo que es de uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 administraciones. Y bueno, pues yo en lo particular no quiero regresar a México. Para mi familia y para mí es algo bien difícil porque pues mis hermanas y yo sí podemos ir a México. Mi tía güera pues debido a que ella era un testigo que se tenía que presentar forzosamente a la Corte Interamericana, pues mi tía tuvo que abandonar Estados Unidos, ir a la corte, pero fue con mis hermanas y yo fuimos todas juntas y mi tía a la corte. Lamentablemente de regreso, mi tía se regresó por México porque ella ya no podía entrar. Una vez que ella salía y se presentaba a la corte, mi tía ya no podía regresar. Entonces mi tía estuvo cerca de un año en Juárez y para nosotros era una incertidumbre que no a veces mi abuelita hasta lloraba porque tenía mucho miedo de que mi tía estuviera sola allá. O sea, sus hijos también, pues tuvo que llevar a los 2 hijos más pequeños de ella. Entonces, ella vivía muy cerca y cruzando el puente y sí vivía en un lugar que estaba cuidado y estaba, seguro, pero independientemente de eso, mi tía no salía, pues sus hijos tenían que ir a la escuela, pero mi tía con miedo, o sea, en una ocasión balacearon la escuela, no, fue algo muy, muy duro porque sabiendo que mis abuelitos están de este lado y ellos no pueden cruzar, pues a mi tía la extrañaban, tenían miedo de que algo le pasara a mi tía, pues de hecho ella nada más iba a la escuela, iba a comprar, iba al súper y ya era todo. O sea, mi tía tampoco salía también por el mismo miedo. Y pues gracias a Dios mi tía ya está de regreso aquí con nosotras en Estados Unidos, pero fue algo muy duro para toda la familia porque pensábamos que mi tía ya no iba a poder regresar nunca para acá, para Estados Unidos. Pero sí, o sea, nosotros, México te lo definimos como inseguridad y no queremos regresar. Totalmente entendible. Bueno, sí. Quería darle muchísimas gracias por tomarse el tiempo de platicar conmigo y con toda la audiencia de Lola México y de pantalla. Y darle muchísimas gracias por contarnos su historia, que es difícil de escucharla, pero si no hay gente valiente como ustedes que nos las cuentan, pues no hay manera de que el problema se pueda arreglar. Pues muchísimas gracias a Citlali, a Alfredo, a Javier, a Marcela, por básicamente salir adelante y contarnos la historia. No sé si hay algo más que quieran agregar. Yo nada más quiero darle las gracias a Marcela por tomarnos en cuenta, a ustedes también por tomarnos en cuenta. Quiero también dar gracias al grupo de mexicanos en exilio al que pertenecemos, y muchas gracias por darle voz a todos los desaparecidos y saber que la gente se entere de todo lo que realmente está pasando. O sea, no es mentira, nosotros lo vivimos y nosotros seguimos adelante para seguir informando a la gente de que las desapariciones existen y que es algo muy duro que pasamos todos, algunos mexicanos. Y que no ha cambiado. No ha cambiado. México sigue siendo inseguro para todos nosotros. Pero hasta que no te pasa ya te das cuenta de que realmente pues es pura inseguridad lo que hay en México. Claro. Muchísimas gracias. Y yo también quería como agradecer a todo mi crew, que ahorita está Javi,
porque lo hicimos entre todos, la película la hicimos entre todos, entre las personas a las que entrevistamos y todos los demás. Y también me parece importante que la película se pase en este festival, porque tengo la impresión de que Los Ángeles es un lugar en donde hay muchos mexicanos y en donde yo estoy segura que muchos han de haber vivido historias similares. Entonces me parece importante, por lo que dice Nitza también, que es que se sepa, y que se sepa lo que se vivió y lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, y que quizás cada uno desde su trinchera puede hacer algo para cambiar esto. Es cierto que cualquier granito de arena, por muy pequeño que pueda parecer, ayuda. Así es.